Hola, ¿cómo están? Yo soy Ale Diner, soy de México y antes que nada este testimonio es para gloria de Dios. Toda mi vida me he dedicado a dar conferencias, a escribir, a hacer investigación, soy académica, pero hoy Dios me está llamando a platicarlo para que mucha gente pueda beneficiarse de lo que yo les voy a platicar. Soy la mayor de dos hijos, ¿no? Mi hermano, soy 2 años, 8 meses más grande que él, un papá y una mamá, y yo crecí en una familia católica que normalmente, pues es una familia católica que yo le digo de herencia, ¿no? Que creces ya yendo a misa los domingos, hay que ir a misa, ¿no? Con este tipo de frases. Y yo estaba en un colegio alemán hasta que cumplí 13 años, me movieron a una escuela católica en donde yo le llamo mi primer querigma, ¿no? O mi primera llamada, más allá de la herencia de mi religión, me llama a Dios o me empieza a acercar más a Él, a lo que es, pues, lo que es mi religión verdadera, ¿no? Con un poco más de catecismo, y conozco en esta escuela el Santísimo, ¿no? La exposición al Santísimo, que para mí fue algo revelador a esa edad. No me lo habían enseñado en casa y se me hizo increíble. Crecí en esa escuela y cuando salí me fui a vivir un tiempo a Europa, en donde, bueno, trataba de ir a misa sí, pero pues seguía en una vida de adolescente, postadolescente, divirtiéndome, haciendo una vida de deporte también, porque siempre fuimos muy deportistas, mi hermano y yo. Mi papá y mi mamá tenían la idea de que teníamos que engancharnos siempre en el deporte y que en vez de meternos en algún vicio, que la vida siempre te enfrentaba a retos, cuando vivieras algún problema, bueno, pues te engancharas en el deporte y no en otras cosas que te hicieran mal. Y de hecho, bueno, pues nos ha funcionado porque a la fecha, bueno, hemos sido deportistas de alto rendimiento y justo cuando hemos tenido más tribulaciones, pues más deporte hemos hecho. Y bueno, ahí es donde puedo decir que él tenía y mi mamá también en la razón. Y bueno, estudié una carrera en México de economía, soy economista, y casi al final de la carrera conocí a mi marido. Lo conocí y para mí fue un flechazo, y sobre todo también fue un flechazo porque él era para mis padres el hombre perfecto. Siempre había sido yo muy noviera, como se dice en México. De alguna manera, pues me buscaban muchos galanes, me invitaban a salir, me traían serenata, me traían flores, pero ninguno era suficiente, sobre todo para mi papá. Mi papá les dejaba de hablar. Es más, si estábamos en la comida, no les dirigía la palabra si no le convencían para su hija. Total, conozco yo a este hombre que mi papá aprueba de primera instancia. Y para mí, pues me deja muy tranquila. Papá me está aceptando ya, por fin. Yo ya tenía casi 27 años y para ese entonces, pues yo pensaría que estaba quedada, ¿no? Como se dice en México. Entonces, pues nos casamos a los 9 meses más o menos de ser novios. Eh, yo sentía de verdad que estaba casada con el príncipe azul. Era un matrimonio que se veía increíble, una boda de ensueño, y como al año y 10 meses, un poquito menos, nació nuestra primera hija. Una hija tan, tan deseada, tan amada, que para mí era pues la ilusión máxima de mi vida. Desde niña yo quería ser mamá y jugaba a la mamá y jugaba al radio y grababa en el radio, que se grababa así que le picabas récord y se grababa como antes en la antigüedad. Eh, no dejaba yo de hablar de mis hijos cuando hacía yo mis supuestos programas de radio y que entrevistaba yo a mi hermano. Entonces, para mí la maternidad era algo increíble y por fin se hacía realidad. Yo hice 2 posgrados,
un doctorado en bioética y también hice una maestría en ciencias de la familia y aparte hice una especialidad en educación perinatal. Entonces estoy muy familiarizada con el parto, con el posparto, con todo lo que es la lactancia materna. Entonces se estaba materializando todo lo que amo, ¿no? La maternidad en esta niña que nacía de manera increíble, un martes en la noche, lluviosa, y nació perfecta, ¿no? Yo le decía siempre, tú naciste sola, solita, y fui la mamá más feliz del mundo, el papá más feliz del mundo. Fue un momento increíble para los dos. Mi papá, que siempre para las mujeres, creo yo, son mucho más, pues, o sea, nos influyen mucho más a las mujeres. Bueno, era mi todo también. Para mí, yo no veía más allá de mi papá. Y a los 2 años más o menos que yo estaba casada y que mi hija tenía alrededor de 3, 4 meses, nos avisa mi papá que está enfermo, que tiene cáncer y que no hay nada que hacer y que pues ahora sí que esperar. Sin embargo, un médico le dice, yo te puedo operar y yo te puedo curar. Pero mi papá muere a los 15 días, un diciembre 14. Fue personalmente devastador porque, como digo, mi papá era mi todo. Mi papá era mi biblioteca con patas, como yo le decía. Era un papá de tiempo completo y me dio muchísima tristeza y hubo un momento en el que sentí que Dios no existía. Ni siquiera me enojé con Dios, al contrario, pensé que todo era broma o que nunca había existido lo que siempre yo había creído. Venía yo de una etapa muy fervorosa en mi fe, que con este acontecimiento tan triste me llegó esa sensación de que no tenía yo fe. Y me acuerdo una vez mirando a la foto de mi papá diciendo, dame una señal, dime que estás en algún lugar. Y entonces miré a Dios y le dije, regrésame la fe, porque yo sabía que tenía fe. Y en vez de huirle, le pedí que me la regresara. Poco a poco me la fue regresando, pero ya sin tanto fervor como lo tenía anteriormente. Pero una mañana, mi hija todavía tenía como unos 5 meses, 6 meses, era muy reciente la muerte de mi papá. Suena el teléfono de casa, todavía estos teléfonos convencionales, y contesto y era mi mamá. Y me dice, pregúntale a Nicolás si te puede decir qué hizo con el dinero del sepelio de tu papá. Y yo me quedé como extrañada porque yo no sabía. Resulta que mi mamá, cuando fue el entierro de mi papá, le dio todo el dinero a él para que él pagara y se hiciera cargo de los trámites tan dolorosos, porque ella estaba devastada, como era comprensible, y empezó a confiar en él como si fuera el que nos iba, pues de una manera, a dar esa presencia del hombre que nos puede proteger. Fue entonces que me iré a Nicolás y le dije, oye, ¿qué pasa? Dice mi mamá que el dinero no ha llegado a la compañía de la funeraria y que ¿dónde está? Porque le están cobrando. Y él me miró muy tranquilo y me dijo, bueno, es que lo usé en otra cosa, pero dile que mañana queda. Mi mamá, con toda la razón, se enfureció, me dijo que qué le pasaba, que estaba lucrando con el dolor de su marido muerto, y yo lo defendí a él. Y me enemisté un poco con mi mamá porque lo defendí. Pues yo decía, es mi marido, yo lo defiendo y habrá tenido sus razones. Pero finalmente yo me casé con la intención de que fuera mi familia, ¿no? Es mi familia, mi esposo, mi hija y posteriormente mi segunda hija. Y cuando colgué, recuerdo que me solté a llorar como que se me volvió a revolver todo, se me volvió todo a revolver todo, la muerte de mi papá, el dolor, y lloré con tanta intensidad, con tanta profundidad, que él me miró y me dijo, ¿por qué lloras tanto? No creí que te doliera así. Y yo lo miré y le dije,
me sentía avergonzada primero porque creí que estaba haciendo el ridículo. Lo miré y le dije, pues era mi papá, pero dejé de llorar y me levanté y continué y ya el tema se pagó, etcétera. Pero después de esto empezaron a suceder más cosas. Sonaba el teléfono a las 6 de la mañana. En ese entonces en México había una situación de que cuando había deudores crediticios, les marcaban desde las 6 de la mañana, en el momento que daba las 6 de la mañana, marcaban a las casas para cobrar a todos los deudores crediticios. Y así era en mi casa, cada 6 de la mañana, cada día marcaba. Entonces yo ya descolgaba el teléfono y eran llamadas muy agresivas porque no había una ley de protección que no sé cómo se llama exactamente como hoy la hay, pero eran muy incisivos, eran muy agresivos. Usted es la esposa, ¿verdad? Usted debe, ¿verdad? O es su esposo, dígale que pague, que no se esconda. Y él me decía, es que así lo hacen, porque así te intimidan y así pues creen que te van a dominar, pero no te pueden hacer gran cosa, yo lo voy a pagar. Total, siempre tuvo una forma de tranquilizarme, así como cuando nos casamos, que entramos bueno, que entré al altar y que él me toma de la mano y me deja con tranquilidad, o cuando estábamos bailando en la boda y voltea me dijo, hay que echarle muchas ganas. Que hoy que me pongo a pensar, digo, hay que echarle muchas ganas. No sé si era algo frío, ¿no? Para empezar un matrimonio. Bueno, la vida continuó, nació mi segunda hija, también una alegría y sobre todo también como el equilibrio, porque estábamos volcados en Carolina, en especial yo, que fui una mamá sobreprotectora de Carolina, la mayor, me dediqué a defenderla del mundo, a protegerla de lo que fuera, no la metí a la escuela hasta que cumpliera casi 4 años, y lo mismo hice con Amalia, ¿no? Pero Amalia era más, como se dice acá en México, campechana, más relajada, era más alegre en el sentido de que le daba a Carolina toda la autoestima que a veces a ella le faltaba, porque Carolina tenía mi carácter, Carolina tenía toda mi imagen física es igualita. Yo le llamo mi gran maestra porque era testaruda, porque tenía carácter fuerte. Y por su parte, Amalia siempre alegre, siempre tratando de hacer bromas. Y siempre le dije, nunca cambies ese carácter que es increíble, porque a la vida le das muchísima alegría y la gente que se topa contigo es muy alegre al oírte. Las altas y bajas de situación económica estaban. Yo sentía que era algo normal en un matrimonio. Por eso, bueno, yo continuaba con la crianza y el cuidado de mis hijas, que era lo principal en mi vida, a pesar de yo haber sido siempre pues una académica, me dedicaba básicamente a ellas y cuando yo trabajaba lo hacía cuando no estaba con mis hijas porque ellas estaban ocupadas ya sea que en la escuela, pero siempre estaba yo de tiempo completo con ellas. De hecho, mi remuneración económica ya no era lo que era antes de haber sido mamá, porque había yo decidido dedicarme al cuidado y la crianza de mis hijas en conjunto con mi marido. Él estuvo de acuerdo también y él iba a aportar. Pero yo tenía también mi dinero, tenía mi crédito y un día él me dijo que por qué no usaba yo mis créditos y que él me los iba a pagar. Finalmente acabé en un sistema que se llama el Buro de Crédito porque perdí todos mis créditos, porque él nunca los pagó. Y bueno, yo continuaba porque era mi esposo. Y yo decía, pues si es mi esposo, ¿a quién le voy a creer? Y bueno, estoy casada para toda la vida. Y para mí era muy importante por el matrimonio que yo había idealizado. Yo estaba convencida de que uno ama porque quiere amar y el amor es un acto de la voluntad. Y yo estaba ahí en las buenas y en las malas. Mis hijas crecieron, fueron creciendo. Yo procuré siempre que fueran al catecismo, al buen pastor, hicieron su primera comunión, muy pequeñas porque yo estaba consciente de lo importante de la Eucaristía y yo quería que ellas comulgaran, como decía yo coloquialmente, que se vacunaran contra el demonio, ¿no? Y muy chiquitas, 6 y 7 años tenían, hicieron su primera comunión, después hicieron su confirmación y yo estaba con eso tranquila, porque estaba yo cumpliendo también con mi obligación como mamá, como católica, como hija amada de Dios.
Sin embargo, no lo pensaba tal como lo estoy ahora compartiendo con todos ustedes, pero estaba yo con la necesidad de cumplir con todo esto, ¿no? Y en la escuela también mis hijas siempre fueron unas grandes estudiantes, tenían muy buenas calificaciones, algo que a mí me sorprendía porque cuando yo tenía esa edad en primaria a mí me costaba trabajo la escuela y ellas habían salido, según yo, más inteligentes o la escuela era más fácil. Algo había por ahí, pero yo decía, wow, qué increíble que mis hijas no tengan que sufrir como yo sufrí en primaria. Ellas crecieron sanamente, también muy deportistas, pero esta situación entre el papá y yo eran también un poco ambigua. A veces yo sentía que cuando me dormía oía mi corazón y una amiga un día me dijo, ¿sabes qué? Escuchas tu corazón porque traes ansiedad. Yo no sabía por qué tenías ansiedad. Después empezaba yo a hacer reflexión y me ponía a pensar qué pasaba. Él le gustaba salir todos los viernes con sus amigos, salía con ellos y regresaba tarde. Yo tenía la duda de que si estaba con otras mujeres o qué estaba haciendo porque luego no me contestaba el teléfono. A veces cuando yo estuve embarazada no me contestaba, yo decía, ¿qué tal que voy a parir y tú no me contestas y no sé dónde te encuentras? Y México era un país muy peligroso, como puede ser todavía, pero en ese entonces empezaba la situación peligrosa y pues te daba pendiente, ¿no? Pero él siempre me decía, no, no pasa nada, todo tranquilo. Un día estamos sacando a las niñas a la escuela, porque en México pasa el autobús por los niños en la Ciudad de México para evitar un poco el tráfico y se los lleva a la escuela. Y cuando se subieron al autobús, se arrancó y en eso llegó un auto y se bajaron dos hombres y agarraron a mi esposo y lo esposaron y lo detuvieron y le dijeron, usted tiene una orden de presentación. Y yo les digo, hombre, ¿cómo? ¿Es posible? Esto no puede ser. Yo lo empecé a defender y me dice, no señora, no se preocupe. Y les digo, ¿por qué no lo dejan entrar? Él está en pijama y pues déjenlo cambiarse para que se pueda ir así. Dijeron, no podemos dejarlo que se cambie. Total, entré yo, le fui a traer unos pantalones, una gorra y me colgué la cámara, una cámara que antes no había estos celulares, me la colgué y la puse en video para filmar todo porque, bueno, tengo como alma de comunicadora y de periodista, entonces pues sentí la necesidad de hacerlo. Grabé todo, a él se lo llevan, yo quedo con la boca seca, ahora que lo comento, siento nuevamente eso que viví. Estaba yo muy nerviosa porque no sabía qué estaba pasando. Y él regresa ya en la tarde a la hora de la comida y las niñas regresaron de la escuela y todo normal. Y él me dijo que le habían incriminado en algo que no era en realidad penal, que era algo civil y que en México se hacía así y que era muy corrupto. Ahora que vuelvo a ver ese video me doy cuenta que yo creía ciegamente en él y que veía yo cómo él bueno, era siempre muy tranquilo y eso me daba a mí paz, porque yo podría estar siempre histérica o gritando, niñas, recojan sus cosas, niñas, vengan y vayan, pero no tenía yo la ecuanimidad que él parecía dar siempre que estaba, aunque fuera en algún problema. Eh, Esto que sucedió, él pues lo minimizó, no fue, según él, algo grave. Yo ya no me dediqué a investigar más porque cada vez que yo quería investigar o saber algo, él me decía que no me preocupara, lo que me daba tranquilidad. Vivíamos en una casa que era un dúplex, donde la construimos desde cero y arriba vivía su hermano y abajo nosotros. El hermano se casó y tuvieron un hijo y vivían ellos arriba y nosotros abajo, pero mi esposo se dedicaba a decirme que el hermano normalmente no pagaba lo que le correspondía. A mí me daba mucho coraje porque yo pensaba que mi marido pues era un hombre que daba y aportaba y que era honesto y que su hermano era pues una persona que se aprovechaba de eso. Entonces nuestra relación empezó a complicarse y mi papá ya lo había predicho antes de morir, que supo que estábamos construyendo el dúplex, que no iba a ser muy fácil para dos familias y dos mujeres vivir en un mismo territorio. Y bueno, al final tenía razón él. Fue que entonces un día él llega del trabajo y me dice, ya sé lo que vamos a hacer para que nos dejen de molestar mi hermano y su esposa.
fulano de tal, ¿no?, que trabajaba con él, me dijo que hay una bruja y que ella me va a decir cómo hacerle para que ya no nos vuelvan a molestar. Total, le dije, eso como que no, creo que está muy bien, ¿no? Pero aún así, pues dije, a ver, ¿qué te dijo? El morbo a veces te lleva a abrir puertas que no deberías, ¿no? Y él me dijo, hay que agarrar una foto de ellos dos, la tomó, la emplayó en plástico, la metió en un recipiente, lo llenó de agua y lo metió al congelador. Y me dijo, con esto van a estar congelados y ya no van a volver a molestarnos. Y luego venía con velas que le daba la bruja, y luego compró un libro que se llamaba El Secreto en ese entonces, que era pues un bestseller y que mucha gente lo leía para atraer el universo y no sé cuánta cosa para que se cumplieran tus deseos. Y finalmente en esas épocas de juventud, pues yo vivía un poco, como se dice coloquialmente, Dios, o sea, yo siempre he creído en Dios, en Jesús, en todo, toda mi religión, pero es un Dios como el de la lámpara maravillosa, ¿no? El que le pides deseos y lo que tú quieres que se te cumpla. Y de ahí en fuera lo que no, pues le haces a un lado, ¿no? Un poco creciendo con deseos y caprichos que le pides a Dios que te los cumpla. Entre ellos era, pues, casarme con él, por favor. Me quiero casar con él, con San Antonio de cabeza, etcétera. Entonces, pues cuando llega esto a la casa, pues no estoy muy de acuerdo, pero tampoco estoy escandalizada. Y El Secreto yo también lo leo, ese libro en donde habla de la ley de la atracción, con la intención de que se vendiera esa casa, porque era un infierno ya vivir ahí. Y él, posteriormente me doy cuenta que también hasta imprimía cheques que el mismo Secreto proponía que bajaras en una página de internet y que los firmaras y los pusieras a tu nombre para que se hiciera realidad, ¿no? Y me encontré cheques posteriormente de $1,000,000 a su nombre para que el universo entero conspirara para que le dieran el dinero. Entonces, bueno, esto era lo que vivía yo en esta casa y, y no me daba yo cuenta que a veces pasa y mucha gente no te cree o te dice que eres una tonta o que te seas la tonta. No sé cómo explicarlo. A veces la que está adentro es la que último se da cuenta y los demás como que ven que hay cosas raras, pero luego cuesta preguntar, entonces no te preguntan o mejor no opinan y nada más tal vez critican. Y después de la vez esa que lo apresaron, otra situación sucedió que salimos a entregar a las niñas al autobús y se pasó el autobús y no se frenó en la casa. Entonces le dije, se pasó el autobús, se pasó el camión, voy a regresar a decirles que se les olvidó recogerlas. Y marqué rápido a la escuela y les dije, se les olvidó recoger a las niñas, ya pasó el autobús. Me dice, señora, me da mucha pena decirle, pero sus hijas llevan 3 meses sin pagar colegiatura y cuando cumplen 3 meses de no pagar la colegiatura, pues ya no pueden entrar a la escuela. Señora, me da muchísima pena. Dice, ¿cómo es posible? Entonces colgué y le dije, oye, Nicolás, que no has pagado la colegiatura. Digo, porque yo no me encargaba de esa parte. Él siempre estuvimos de acuerdo en qué me tocaba a mí, en qué le tocaba a él, y eso sí lo hicimos al principio de nuestro matrimonio. Y me dijo, sí, es que no he podido pagarlo, pero ya lo voy a pagar. Le digo, ¿cómo? Bueno, pasaron 5 días hasta que las niñas pudieron entrar nuevamente a la escuela, pero porque un día marca mi mamá a mi casa y me dice, hola, ¿cómo estás? Era en la mañana y oye la voz de las niñas. Me dice, ¿qué hacen las niñas en tu casa? ¿No deberían de estar en la escuela? Y le dije, es que no hemos pagado la colegiatura. Me dice, ¿cómo es posible? No pueden no ir a la escuela. Entonces dijo, yo les presto, ¿cuánto necesitan? Y le dije, con que paguemos un mes y ya después vemos cómo le hacemos. Entonces Nicolás se fue directo a su casa, fue a traer el dinero, llegó a mi casa y dijo, ya llegué, aquí está el dinero, voy a ir a la escuela a pagarlo. Y entonces mi hija mayor, Carolina, dijo, yo te acompaño, papá, fue, y ella vio cómo él pagaba la colegiatura y volvieron a entrar a clases. Yo pedí, en donde daba clases, yo daba clases en una universidad, pedí trabajo de medio tiempo, empecé a ver que las cosas estaban complicándose todavía más, porque antes eran altas y bajas, en esta ocasión ya eran muchas bajas, y ya con el tema de la escuela para mí era algo, pues ya
ahora sí escandalizador, ¿no? Porque no era normal, a mí nunca me sucedió, digo, mi papá no era ningún millonario, pero nunca nos dejó sin ir a la escuela, ni a él tampoco le pasó eso cuando era niño. Entonces pedí medio tiempo de trabajo para ganar dinero y empecé a ver que él ya no iba a la oficina, le dije que qué había pasado, me dijo que había vendido una empresa, que es la que le había dejado su papá, y su papá no podía ejercer en el mundo empresarial o financiero porque el papá estuvo unos años preso tiempo atrás por un fraude muy famoso en México, que al final, bueno, el papá ya murió, pero eso a él y a sus hermanos les afectó muchísimo como familia y a él le dejaron una parte de lo que habían podido rescatar, pero él la manejaba como si fuera suya y era en realidad de sus dos hermanos y de él. Pero en esta ocasión lo había vendido la empresa en números rojos, entiendo yo, sin haberle comentado a sus hermanos. Y él estaba en casa, pues viendo cómo hacía un nuevo negocio, cómo pagaba todas las deudas que debía. En ese sentido, yo lo veía él todo el tiempo en un sillón, con un celular, escribiendo. Yo decía, bueno, ¿qué haces? Hay que ver cómo le haces para poder pagar las colegiaturas, para poder pagar pues, el servicio que nos ayudaban en la limpieza de la casa. Y es cuando le dije, oye, yo puedo conseguirte un trabajo. Hablé con un amigo, mi amigo me dijo, yo te puedo ayudar. Entonces le conseguimos una cita, fue a la cita y cuando regresó de la cita me dijo, me quieren ofrecer tanto. Yo soy un empresario, yo no puedo aceptar ese sueldo por vender, no me acuerdo qué era. Y yo le dije, pero ¿qué más da? Con ese dinero y con lo que yo gano podemos pagar las colegiaturas y mantener los servicios de la casa para estar tranquilos en lo que vemos que hacemos. No, tú no me entiendes, yo soy un empresario, yo no puedo aceptar ese negocio, yo voy a salir adelante, tú verás. Y él, previamente, él hizo una maestría, porque a mí me vio hacer una maestría y cuando dijo, ella está haciendo una maestría, a los 6 meses de que comencé yo, me dijo, también voy a comenzar yo una maestría porque si no, cuando crezcan las niñas, ¿qué van a decir? La mamá hizo la maestría, pero el papá no. Entonces él se metió a una maestría, pero por las noches. Esas noches, pues yo descansaba mucho porque a las niñas las podía yo meter a la cama tranquilas, a rezar, les contaba un cuento, las niñas estaban obedientes. Y cuando él regresa de la maestría, que ya la había terminado supuestamente, me doy cuenta que vuelve a haber un caos en casa, ¿no? Que las niñas no me obedecían, que él corría y las escondía, que era como un niño más, ¿no? Y que muchas veces desordenaba el orden que yo había logrado en casa y las niñas pues se divertían con él y al mismo tiempo se portaban mal. Pero con esta maestría él empezó a tener aires de grandeza, ¿no? Él empezó a decir, voy a hacer todo lo que aprendí en el libro y empezó a crear pues empresas y pedir dinero para poderlas generar. Él había tenido una reputación familiar que a pesar de el papá, pues la gente tiene mente corta y luego a veces lengua larga, entonces pues no se acordaban mucho de lo que había sucedido con su papá, pero el nombre pues lo tenía y eso a mucha gente le dio la confianza de darle dinero, entre esos a mi mamá, a primos míos, amigos de él, que al principio les dio rendimientos y que con el tiempo pues empezó a dejar de dar los rendimientos. Empezó a haber pues muchas inconsistencias, ahora sí de una manera más agresiva. Él me decía que había una persona que lo amenazaba todo el tiempo con una pistola, que le cobraba y que él ya no le tenía miedo, que le decía, pues ni modo, tú dispárale. Y él me mandaba mensajes y me decía, si algún día me sucede algo, pues el culpable es tal porque me está amenazando. Empecé a sentir yo una sensación de que me perseguían, de que estábamos en peligro, que yo no entendía qué pasaba y él siempre me contaba la historia de que estaba él siendo incriminado en algo que no le competía, que a él le habían hecho un 4, ¿no? Como se dice, que le habían engañado y que lo habían acusado falsamente. Hasta que llega un buen día en el que nos habíamos cambiado de casa por tercera vez y me dice, voy a tener que huir porque hay una orden de aprehensión en contra mía y en cualquier momento entra en vigor. Agarró una bolsa de basura mientras me explicaba qué hacer.
metió una cobija, una almohada, un tenedor, una cuchara. Era como una escena de terror. Yo decía, ¿qué pasa? Me decía, tú no te preocupes, yo como en 3 meses regreso, nada más tengo que esconderme un tiempo para que esto se aminore, ¿no? Se calmen las aguas, en lo que mi abogado empieza a ver cómo le hace. Total, hicimos eso, dejamos ahí la bolsa de basura, pasó como una semana, yo estaba en mi oficina y me manda un mensaje con los teléfonos que antes se usaban que se llamaban BlackBerry y me dice, me voy, ya vienen por mí, te hablo en la tarde, llevas el coche con la bolsa de basura y me dio otras indicaciones. Y yo me quedé pensando, pues es mi esposo, yo lo tengo que apoyar. Y en todo esto que pasaba y que se empezaba como a venir como agua de un tsunami que me empezaba a ahogar hasta arriba, yo me sentía así, ¿no? Como un perro lampareado a la mitad de un periférico en donde no sabe para dónde irse, lo único que necesita es salvarse. Y fue así que cuando regresé en la tarde, estaba todo en silencio, las niñas no habían regresado de la escuela. Me acordaba yo cuando llenamos la bolsa de basura, que hoy me pongo a pensar y digo, ¿por qué una bolsa de basura en una maleta si teníamos muchas maletas? Tal vez fue para hacer más dramática la escena, pero me dijo, no te puedes ir a dónde me voy a vivir, porque si te digo, entonces te pueden obligar a decir y entonces delatarme. Cuando mis hijas llegaron, les dije, ya papá se fue a vivir a Monterrey, es una ciudad por acá en México, que les habíamos dicho un poco esto por idea mía, porque él me dijo, ¿qué les decimos a las niñas? Y entonces a la gente en general y a mi familia les dijimos, él se fue a vivir a Monterrey, él no tenía una relación muy sólida con sus hermanos, sobre todo a partir de lo de la venta de la empresa. Con su papá se llevaba bastante mal y su mamá había muerto muchos años atrás, yo no la conocí. Entonces su familia era bastante separada y no contaba casi. La mía era muégano, de alguna manera, que se rompe un poco con la muerte de mi papá, pero seguíamos y seguimos apoyándonos en lo que podemos, con nuestras heridas. Sin embargo, bueno, pues él nos dijo a todos, o nos hizo creer a todos que iba a regresar en 3 meses. Yo a la gente le dije que se había ido a Monterrey a trabajar, que porque nos estaba yendo mal, porque pues la gente se daba cuenta que ya no estábamos viviendo como vivíamos normalmente o como la gente creía o aparentábamos vivir. Y se fue. Esos meses yo me quedé con un dinero que él me dejó en una casa que estábamos rentando, la tercera casa, en donde él me dejó cierta cantidad de dinero que me alcanzaba solamente para 3 meses más. Con mi sueldo solamente no podía yo pagar esa renta porque eligió una casa impagable para mi sueldo. Y lo peor de todo es que me pidió que yo firmara como arrendataria. Y me dijo, si tú no lo haces, entonces no nos podemos mudar de casa. Y me decía que la casa anterior la teníamos que dejar porque el dueño se la quería regalar a su hija. Entonces yo sentía esa presión y le dije, bueno, pues está bien, yo firmo, pero ¿cómo puedo demostrar que sí la puedo pagar? Me dijo, tú no te preocupes con la empresa que estoy ahorita constituyendo, hago unos recibos de que yo te pago tanto y con eso. Todo era mal, todo era fraude, en fin, pero yo estaba con una histeria interior, como una sensación de qué tengo que hacer porque mis hijas estén en una casa y que estén tranquilas. Y no me atrevía a pedirle ayuda a nadie porque me daba vergüenza, porque no sabía qué estaba pasando en realidad. Y otra cosa que hoy digo, bueno, no iba ni siquiera a la iglesia o al Santísimo a pedirle que me iluminara, sino yo tomaba mis decisiones. Yo tomaba mis decisiones porque yo decía, yo me tengo que salir de este tsunami, yo tengo que sacar la cara del agua que me estoy ahogando. Pero no me detenía a escuchar al Espíritu Santo que me diera un consejo y yo tomaba mis decisiones. Y fue que pasaron 3 meses, ya no podía yo pagar la casa, le decía yo, ya no puedo pagar la casa, yo no lo veía, de repente aparecía él en la universidad o en lugares neutros, en centros comerciales que estaban un poco vacíos. Pasaba el tiempo
Y yo decía, yo no puedo seguir en esta casa porque ya van 2 meses de renta que se deben. Hablé con la dueña y le dije, me voy a salir, aunque el contrato dice que no me puedo salir hasta cierta fecha, pero prefiero que tú la rentes y que te paguen la renta. Entonces me salí debiendo 2 meses, estaba a mi nombre, con el tiempo pues me demandan a mí, yo tengo que ver de dónde saco el dinero, le aviso a él, oye, me demandaron, nunca me ayudó, siempre decía que había inversiones que tenían que terminarse y nunca se terminaban, nunca me daba el dinero. Me metí a los archiveros que él me trajo cuando cerró también su oficina, una oficina en la que debía renta de más de 2 años, que me entero después, y que se quedó debiéndolos, tenía demanda sobre esa. La casa que supuestamente se iba a regalar a la hija del dueño, en realidad nos estábamos saliendo. Me entero también después por una persona que me cuenta que un amigo de él, que era el abogado del dueño de esa casa, le contó que debía 2 años de renta, de agua. En la casa que me dejó que no podía yo pagar, que le avisé yo a la dueña que me iba a salir, me quedé sin luz 30 días. Le decía, yo no tengo luz, ¿qué hago? Empeñé cosas, pedí dinero prestado, pedí tiempo completo ya de trabajo porque no podía yo con el medio tiempo. En la universidad me ayudaron muchísimo. Decidí cambiarme de casa cuando le dije a esta señora que me movía. A pesar de todo, pues con toda la razón me demandó, pero también salí de esa. En la casa nueva que ya podía yo pagar, empezó a haber paz otra vez financiera, él seguía escondido. Pedí citas con la gente que yo entendía que le debían dinero a él para preguntarles que por qué no le pagaban, que por favor me ayudaran, que por qué no tenía yo un centavo. Y la gente, como una vez en una ocasión con un senador de la República que él me decía que él le debía dinero, me dio cita, fui al Senado de la República y me dice, señora, me da mucha pena su situación, pero yo no veo a su esposo hace 3 años y el que me debe él muchísimo dinero es él, ¿no? Él es el que me debe. Entonces ahí se me empieza a caer como esa cortina de humo que yo veía o que porque quería yo creer que todo lo que él me decía era cierto y, y digo, me tengo que divorciar. Porque me llamaban por teléfono a mi casa, porque venían a golpear a mi casa, porque amenazaban en mi casa, porque dije, me está exponiendo, porque me está arriesgando, porque arriesgas mis hijas, porque me dice todo el tiempo, ten cuidado, que nadie te esté siguiendo, ve por el retrovisor. Yo vivía una constante sensación de delirio, de persecución, y dije, si me divorcio, me costó un trabajo horrible pensarlo, ni siquiera porque dije, esto es para siempre. Pero si me divorcio, me van a dejar de hablar, me van a dejar de cobrar, porque voy a decir, yo ya no soy su esposa, no tengo por qué responder ante eso. Y aparte yo estaba casada en separación de bienes, entonces para mí la solución era divorciarme. Cuando le dije a mi director espiritual que si seguía yo teniendo un director espiritual y que necesitaba yo hablar con él, me dijo, busque también el proceso de nulidad, porque todo lo que está usted viviendo puede caer en el canon 1095, me dijo. Total, también empecé con ese trámite que tardó más porque no le entregué mucho tiempo ya que tenía yo otros problemas. Y yo veía a mis hijas necesitadas de su papá. Y al mismo tiempo, cuando pedí el divorcio, él negoció una suma irrisoria para poder dar la manutención, que ni siquiera una colegiatura se hubiera pagado con eso. Pero yo la acepté, yo dije, con tal de estar divorciada, no me importa, yo puedo mantener a mis hijas. Conseguí becas, reestructuré, como dije, me cambié de casa, bajé la renta, logré pagar las demandas, vendí cosas, me puse a trabajar, me empezaron a contratar mucho más, a dar conferencias. Es algo que yo recuerdo que decía yo, es que Dios está aquí porque esas conferencias yo no las busqué y Dios me las está mandando. Y con eso se duplicaba mi ingreso. Lo que sí me pasaba es que no podía dormir en las noches, no descansaba y estaba agotada al día siguiente. Entonces un día le dije, Dios mío, Señor mío, si tú quieres que yo resuelva todas estas cosas, lo voy a hacer,
pero necesito estar descansada y no voy a tomar nada, porque yo puedo sola, pero tú me tienes que ayudar. Por favor, arrúllame. Y entonces yo me imaginaba que él me acariciaba la cabeza, que me arrullaba en las noches, y desde entonces duermo muy tranquila a pesar de todo lo que están ustedes escuchando, porque sí le pedí que me ayudara para poder estar bien al día siguiente. Mis hijas, como pedían verlo, pues yo organizaba que las fuera a ver a la universidad. En la universidad yo conseguí que les dieran clases de tenis, en las tardes entraban a la biblioteca mientras yo trabajaba y hacían sus tareas, y utilizábamos las instalaciones como un beneficio como empleada de la universidad, que era algo muy bueno para mí. Estábamos muy cerca de casa también, entonces todo estaba cerca de la escuela, y eso me daba a mí también aire para poder irlas a buscar a la escuela, traerlas y no pagar el camión y ahorrarme ciertas cosas, a poder prescindir de cosas materiales que antes pues no me daba yo cuenta, a poder sustituir cosas del supermercado. Era ya hasta divertido para mis hijas, porque cuando íbamos a hacer las compras les decía yo, vamos a hacer los números para ver, nos alcanza con tanto, y si nos pasamos, entonces ya no podemos comprar esto. Y era también de alguna manera edificante personalmente, porque me daba cuenta que yo podía salir adelante, que podía yo mantener a mis hijas, que podía yo tener mi casa en orden. Y eso a mí me empezó a dar muchísima paz y mucha tranquilidad. A mis hijas las llevaba a misa siempre los domingos, eso les daba mucha alegría. Cometí un error muy grande, aparte, si ustedes me permiten, pero dentro de este abandono que yo sentía, después de ya divorciada, empecé a sentir soledad y angustia otra vez de estar yendo a trabajar y regresar en las noches, y otra vez yendo a trabajar y ver cómo le hacía con las niñas. Y él, pues de pronto se quedaba o no con las niñas unos ratitos, y luego las sacaba sin mi permiso de la universidad de las clases de tenis, y se las llevaba a un helado y les decía, no le digan a su mamá. Entonces las empezaba a hacer mentirme. Y yo empecé a salir con un hombre que era un hombre que tenía un trastorno de personalidad narcisista, que yo hoy lo puedo entender, pero anteriormente pues no sabía, pero yo sabía que estaba mal, me sentía yo culpable, pero el abandono que yo sentía que se me venía el techo de la casa encima, me llevó a caer en la trampa de un hombre igual de agresivo que con el que me había yo casado, porque hoy sabemos que Nicolás tiene un trastorno de personalidad narcisista encubierto. Por eso hacía lo que hacía y parecía que no pasaba nada. Y eso a mis hijas también no les hizo mucho daño, ¿no? Porque le pasa a muchísimas mujeres que buscan la protección en un hombre en vez de en Dios. Fue que yo cometí este gran error, y a mis hijas les reflejé de alguna manera una ansiedad que no les correspondía, y eso hace daño a los niños. Hay que tomarlo siempre en cuenta y no caer, no en la trampa de creer que un hombre nos va a salvar cuando tenemos a Dios, quien es el que nos salva. Pero eso no lo entendí hasta después. El papá venía a verlas un poco cuando él ya me decía que ya estaba un poco solucionado su asunto, que ya no lo estaban persiguiendo, pero ya había pasado más de 2 años. Las niñas lo veían ya cada 15 días por la firma del divorcio. Quedamos en que yo tenía la guardia y custodia, pero que él cada 15 días las vería, y él estaba de acuerdo, aunque dio un dinero que nunca dio. O sea, él firmó un dinero, como repito, nunca lo dio. Pero bueno, a pesar de que yo le decía, oye, por lo menos dame, no sé, 50 euros, o no sé cuántos sean, 500 pesos, para que pues yo vea la voluntad de que quieres darme algo de dinero, pero no pagaba colegiaturas, no pagaba los servicios de la casa, nada durante 4 años, ni los libros de la escuela, nada, absolutamente nada. Pero cuando se las llevaba, las niñas regresaban con bolsas de Zara, llegaban de mal humor. Cuando se las llevaba en un taxi y les desconectaba el localizador del celular, y yo le decía, ¿por qué haces eso? Y me decía, porque no quiero que sepas dónde vivo por mi seguridad. Y yo, pero pues yo, ¿qué te voy a hacer? No te voy a hacer absolutamente nada. Mis hijas estaban adiestradas a no decirme en dónde él vivía, porque él les decía que si no lo iban a meter a la cárcel y que yo podía delatarlo.
les empezó a crear un miedo constante en contra de su propia madre, de su propio entorno, de su familia, a empezar a tener una desconfianza. Y a mí me empezó a causar una desconfianza terrible también en cómo yo estaba criando y cuidando a mis hijas. Terminé esta relación, pero mis hijas ya estaban un poco encandiladas con todo lo que estaba sucediendo y mi hija mayor estaba a punto de entrar a la adolescencia, se empezaba a comportar cada vez peor contra mí, gritarme, pegarme, a mi hija pequeña también le pegaba, se portaba mal y siempre, entonces corría y le decía al papá, es que mamá dijo que tú no le das dinero. Entonces él, en vez de decir, no sé, no te portes mal con mamá, le decía, no, es que tu mamá, ya sabes cómo es, tu mamá es muy agresiva, tu mamá, y no era el papá con el que yo crecí, que mi papá era, respetas a tu mamá. Aunque mi mamá tal vez estuviera mal o lo que fuera, mi papá siempre era muy importante que tanto él como mi mamá siempre decían, respeten a sus padres, ¿no? Ellos se alineaban y ya en privado seguramente ellos hablaban. Pero en esta ocasión yo no recibía eso que esperaba, que era que él me defendiera o que hiciera que mi hija se portara mejor conmigo. Entonces mi hija mayor cada día tenía mucho más mala conducta en contra mía en especial. Y fue que un día exploté y le dije, ya no puedo más, te vas de la casa. En mi mente yo pensaba que ella iba a corregir su conducta porque pues donde él vivía era un lugar que ellas me lo habían descrito muy sencillo, muy desordenado y nada que ver con el hogar que yo les daba una casa con mucho cariño, con mucho amor, un hogar de verdad. Entonces mi mente era esa, ¿no? Y amigas mías me decían, déjala que se vaya y que se dé cuenta de lo que es bueno, ¿no? Como se dice, y en la lógica dirías, bueno, pues sí. Él se la lleva y me dice, ¿estás de acuerdo o consciente de que tal vez nunca regresa contigo? Y yo le dije, no creo, tú me vas a ayudar a que me respete, tú me vas a ayudar a que se corrija, a que sea una hija educada y que respete a su hermana y no le pegue, etcétera. Pero eso fue una amenaza sigilosa que después se fue acrecentando. Yo, cuando vi que mi hija se iba, sentía que él también iba a pagar algo. Pero no, aún así yo seguía pagando todo. Por lo menos él pagaba lo que comían ese día en su casa. Pero la niña siempre venía a mi casa a las 6 de la mañana para que el camión la recogiera en mi casa, para que el camión no supiera en dónde vivía su papá. Y el camión siempre la dejaba en mi casa, ella siempre comía conmigo y siempre se iba conmigo a hacer las actividades en la universidad y solo dormía con él. De hecho, bueno, esa pelea, yo me arrepiento de haberla corrido, no es la solución, pero en ese momento pensé que era lo correcto y busqué una psicóloga que le pedí que me ayudara y me dijo que mi hija necesitaba terapia para que estuviera más aterrizada. El papá nunca la llevó, el papá tuvo entrevista con la psicóloga me dijo, el papá tiene un perfil sociopático, que era la primera vez que yo escuchaba bien ese concepto y me puse a estudiarlo más a fondo, y sociopático y narcisista encubierto. Leí mucho todo esto y era como de manual, pero sentía yo como que ya las cosas se me estaban yendo como agua entre las manos. Entonces, como yo estaba más estable, dije, ¿qué es lo que más le gustaba a mis hijas cuando eran más chicas y no teníamos todos estos problemas económicos? Yo las había metido para que, sobre todo la mayor, que era más introvertida, a equitación. En equitación, ella se sentía la que dominaba el caballo, era otra persona con muchísimo más seguridad en sí misma y para mí era una terapia. La chiquita también, bueno, la enrolé en caballos, pero con el tiempo y con el tema del dinero la saqué, era lo primero que había que recortar, entre otras cosas. Pero en este momento ya estaba yo más estable y podía. Entonces, para darle a mi hija mayor como un voto de confianza y de que me diera la oportunidad de que, pues, que regresara conmigo y que era con la intención de que se portara bien, que se había ido con su papá, le había conseguido un campamento en Estados Unidos, en un rancho para que montara durante 2 semanas con puras mujeres,
que se iba a divertir mucho y me dijo que sí, que por favor, que se moría de ganas. Entonces la llevé, la pasó increíble, regresó feliz, pero regresó con papá otra vez. Y me pidió volver a montar. Entonces la volví a enrolar al lugar donde iba cuando era niña. Y también la chiquita me pidió volver a montar, algo que estaba yo sacrificando porque era más costoso y tenía yo que salirme un poco de lo que tenía yo presupuestado, pero sí podía. Y él, el papá, él había sido jinete cuando era joven y sabía mucho mejor que yo de este deporte ecuestre. Entonces eso le dio como la puerta abierta para que pudiera acercarse más a ellas y entrar al hípico y explicarles y que ellas supieran, ¿no? Lo que deberían de hacer según la experiencia de su papá, que a mí se me hacía increíble también. Digo, a pesar de todo esto, bueno, era el papá y yo propiciaba que ellas lo vieran porque siempre he estado convencida de que los hijos tienen derecho a estar con su papá y con su mamá. Un día, pasado como el mes y medio de que ya estaban montando, me habla ella, Carolina. Me dice, mamá, ¿qué crees? Papá me regaló un caballo. ¿Un caballo? Pues si no paga las colegiaturas, no paga la equitación, no paga nada. Un caballo. Y ahorita que lo platico, siento como que se me congela mi cuerpo, porque era la niña que yo había corrido por mala conducta, a la que le daba un premio. Y la niña que vivía conmigo, que con esfuerzo tenía que ganarse las cosas, que con esfuerzo tenía que estar ganándose las cosas extras que no eran obligatorias de un padre o una madre, se dio cuenta que en esta casa era duro todo y en la otra regalaban cosas aunque te portaras mal. Yo, ¿un caballo? No, no lo puedo creer. Me enojé, pero de aquí empezó como la agresividad mucho más violenta. Mi hija menor, como al mes y medio, 2 meses de este acontecimiento, en donde ya la mayor ya llevaba casi un año viviendo con él, me dice, me quiero ir a vivir con él. Le dije, gorda, no, quédate conmigo, tú tienes que estar conmigo, de hecho tu hermana debería de regresarse a vivir conmigo. Es que no sé qué se siente vivir con papá, llevo 4 años sin vivir con él, me gustaría vivir con él. Total, había ya toda una propaganda en contra mía, a mí se me iba de las manos. Yo ya no podía entrar al hípico sin que me preguntaran antes qué iba a hacer, porque él ya entonces había tomado las riendas sobre lo que es la escuela ecuestre. Yo decía, pero es que yo las enrolé aquí, pero las cambiaron de horarios, de maestros, ya no venían a comer a mi casa. Es muy largo, es difícil que yo, hasta que me senté a escribirlo, me empecé a dar cuenta de lo que estaba yo viviendo. Me estaban haciendo una campaña de alienación súper agresiva, porque un narcisista, sobre todo encubierto, cuando se ve atacado en lo que más le da sostén a su narcisismo, que puede ser la parte económica y luego la parte social, y que a él ya se le había caído los dos, lo único que le quedaba, que le diera gasolina o combustible para ese narcisismo, pues era su ex esposa que tenía controlada, y cuando la ex esposa se le empezó a salir de las manos, bueno, pues empezó a ver cómo le hacía con las niñas, ¿no? Que llevaba pues muchos años y ya con el proceso de nulidad eclesiástica me di cuenta que desde el noviazgo había este tipo de coerción o este tipo de amenazas sigilosas que te dicen, si no haces esto, entonces te pasa esto. Y llega un punto en el que la menor vive con él, yo no sé qué hacer, vuelvo a buscar a esta psicóloga, como ella me había dicho que él era un sociópata, sentía yo que ella me iba a decir, bueno, tú tranquila, yo te voy a ayudar. Al contrario, ella me dijo, ¿sabes qué? Ellas como no te quieren ya ver o contestar bien el teléfono, escribe un diario todos los días de lo que les dirías y avísales que ya no las vas a estar buscando para que no se sientan intimidadas. Diles que las amas y que siempre estás dispuesta a que ellas te busquen, pero que tú sientes que cada vez que las buscas, pues ellas no quieren hablar contigo. Entonces, para que no se sientan presionadas, tú vas a dejar de buscarlas y ya no las busques. Entonces, diario vas a escribir en un diario
lo que les hubieras dicho ese día. Ahí tengo un altero de diarios, hasta que un día dejé de escribirlos. Pero un consejo bastante poco profesional y que una mamá desesperada, en todo veía yo luz, en todo yo veía una lucecita para que por favor saliera yo de esta oscuridad. Ese año fue entrando la pandemia, no me las regresó, le dije que por favor me las mandara a vivir conmigo para que yo las cuidara porque parecía que la pandemia venía muy agresiva. Él me decía, no, pues tú habla con ellas, si ellas quieren, pues que ellas vayan, pero no querían contestarme. Él les había dicho que yo los había abandonado, por lo que les había yo mandado a decir que me dijo a mí la psicóloga. Cuando entra la pandemia le vuelvo a hablar a la psicóloga y le digo, tienes que hacer algo, tienes que mediar, nos tienes que juntar a los 4. Y ella me dijo, no los puedo juntar a los 4, primero tengo que ver a tus hijas y después los junto a los 4. Error nuevamente, porque un niño alienado, cuando lo lleva el alienador a terapia, se aliena más, pero eso yo no lo sabía hasta después. Y cuando terminan los 6 visitas de la terapia, la psicóloga me vuelve a decir, aléjate 6 meses, haz una tregua para que ellas bajen la resistencia, sobre todo Carolina, la mayor, tiene mucho más problemas contigo. Y yo, ¿problemas de qué? Si me explicas, pues yo sé qué es. Y no, pues es que cada vez que hablamos de ti se ponen reacias, pero nunca me explicaban de qué, díganme. Y yo hoy entiendo que se llama luz de gas, que me hacían sentir como, ¿qué les hice? Que yo me ponía a pensar, ¿qué hice? ¿Les pegué? O sea, ¿qué hice? No entiendo qué pasó o no me acuerdo, que te hacen sentirte loca. Entonces, bueno, así fue, entra la pandemia, ellas seguían montando, él las empieza a meter a concursos muy caros que yo no entendía de dónde sacaba el dinero, nunca dio la manutención y ahora como vivían ellas con él, pues ya no necesitaba darla. Entonces llega un momento que en septiembre le dije, voy a ir a verlas montar, me voy a ir a verlas montar. La mayor me corre del hípico, me dice, tú no puedes entrar aquí, por lo que había dicho la psicóloga. Fue muy desagradable la situación. La chiquita me decía, mamá, si te abrazo y te puedes ir, por favor. Ella se sentía como más comprometida. Y en otro concurso que voy, llego y veo que mi hija mayor está llorando. Pensé que se había caído del caballo y le digo, gorda, ¿qué te pasó? Y me dice, se llevaron a mi papá a la cárcel. ¿Cómo que se llevaron a tu papá a la cárcel? Sí, mamá, se llevaron a papá a la cárcel y fueron ustedes. ¿Fueron ustedes? ¿De qué me estás hablando? No entendía yo. Bueno, hoy entiendo que fue cuando lo apresaron por lo que había huido muchos años atrás. Que por fin, bueno, en México la justicia es bastante corrupta. La gente paga porque se guarden las carpetas judiciales y no se tomen en cuenta. Se ve que en esta ocasión, bueno, los afectados por fin lograron que lo aprendieran para cobrar lo que les debía. Lo aprenden enfrente de mis hijas. Y eso fue bastante devastador porque se materializó lo que él siempre les decía que le iba a pasar. Que todos lo queríamos meter a la cárcel, que todos lo odiábamos, pero que él era el que estaba siendo la víctima. Y al momento de materializarse así, pues mis hijas, sobre todo la mayor, se afectan mucho más y ven que es cierto lo que su papá decía. Finalmente son hijas de él y él es la mitad de ellas. Entonces, evidentemente, pues viven un momento muy triste y a mí me recomiendan que lo denuncie a él mientras está en la cárcel de sustracción y ocultamiento de menores, que fue un error también de los abogados porque ellas no estaban siendo sustraídas ya que vivían con él. Y cuando él sale de la cárcel yo no me entero, él me bloquea toda comunicación, mis hijas también, me las desaparece. Y cuando voy a la fiscalía a preguntar qué ha pasado con mis hijas, porque yo estaba esperando que me las recuperaran por la denuncia de sustracción, me dicen, señora, usted es ahora la imputada. ¿La imputada? ¿De qué me están hablando? Sí, usted es acusada por violencia familiar. Yo no vi la magnitud de esto, no entendía yo bien qué estaba pasando. Cuando empecé a leer por lo que me acusaban era porque les pedía que tendieran su cama, que lavaran sus platos,
porque le di un grito, porque le di un chanclazo, como decimos en México, porque, no sé, cosas de medidas correctivas que yo decía, esto no puede proceder. Hasta dije, no, esto es una broma, se están burlando hasta de la misma gente que trabaja en la fiscalía, que muchísimas mujeres de aquí les piden a sus hijos y hombres que laven sus platos, ¿no? Tiendan su cama, por el amor de Dios. Pues sí, señora, pero usted ahorita no se puede acercar a sus hijas, es una medida cautelar, en México así funciona. Y para no hacer ya el cuento largo, me llevan a los tribunales en un lugar terrorífico en México, a la audiencia en donde me vinculan a proceso, lo que quiere decir es que empieza un proceso de investigación para ver si yo soy culpable, y en donde lo que encuentra el juez de control, que soy culpable, es de haber corrido a mi hija de la casa por haberse portado mal conmigo, porque dicen que la dejé encerrada en un estacionamiento mientras venía el papá por ella, lo cual, bueno, pues ella se salió al estacionamiento, que es un patio muy bonito con flores, donde fueron muchas piñatas, como decimos acá, donde fueron muchos festejos de cumpleaños, de Navidad, y ella se salió esperando que su papá llegara por ella, ¿no? Pero entonces dicen que yo la dejé durante muchas ocasiones en ese estacionamiento, lo cual no era cierto. En fin, empezaron a aumentar los ataques que supuestamente yo había propiciado en contra de ambas de mis hijas, sobre todo de la mayor. Y había inconsistencias en las declaraciones. La menor decía que a ella nunca le había pasado nada. En la siguiente declaración decía que a ella también. Después había peritajes de psicólogos que decían que las niñas estaban traumadas por mí, que recomendaban que yo no me acercara a ellas. Peritajes de psicólogos que nunca aparecieron. En México la justicia es súper corrupta. De hecho, hay un ministerio público que le llaman el 50,000 porque le dan 50,000 pesos y arma una carpeta judicial a modo. El ministerio público claramente estaba totalmente vendido. Yo opté, en vez de irme a un juicio, que peligraba ahí yo por la corrupción que hay, de acabar en prisión, por una suspensión condicional y cumplir unas condiciones. Y una vez cumplidas, bueno, había ahí un sobreseimiento que se llama, en donde te dicen, no, tú no eres culpable y no hubo delito que perseguir. En estos 2 años que yo no me pude acercar a mis hijas, me llegó una gran oportunidad, un querigma. Yo viví un querigma cuando entré al colegio católico, viví otro querigma cuando renové mi fe después de la muerte de mi papá, pero mi gran querigma, el querigma que ahorita me eriza la piel, es cuando me invitan a un retiro de meditación contemplativa en un santuario que se llama el Santuario de la Virgen Desatadora de Nudos en Cancún. Y es en ay, discúlpenme, pero me emociona porque la verdad para mí todo lo que les estoy platicando no hubiera sucedido, lo que ahora les voy a relatar, si no fuera por todo lo que viví. Me invitan a este retiro, es de meditación contemplativa, absoluto silencio, y cada vez que comenzábamos a hacer una meditación nos enseñaron a rezar en la secuencia de Pentecostés, y al terminar cada meditación, la oración del abandono. Yo no la conocía, pero hice tanta conciencia de lo que decía, que en pocas palabras decía, Alejandra, ríndete, entrégame todo, yo me ocupo de todo. Y ahí escuché mi nombre, ahí escuché el amor de Dios, ese amor que no lo había yo vivido, que a pesar de todas las cosas buenas que viví en mi vida, no me daba cuenta que era Él conmigo todo el tiempo, en donde dije, ya no puedo más, te lo entrego todo. Y hoy estoy tan agradecida porque me di cuenta que el amor de Dios y el reino de Dios lo puedes vivir cuando tú
le dices sí, y entonces lo dejas vivir en ti, pero no es posible si no te conviertes. Y la conversión para mí sonaba como que si eras de otra religión y te convertías al catolicismo, y no, hoy la entiendo como la conversión hacia el Evangelio, es decir, vivir conforme el Evangelio, vivir conforme los designios de Dios, vivir conforme a su esposa, la iglesia. Y entonces he sanado, he tratado de tomar terapia católica que me ha llevado a entender desde mi niñez muchas cosas que me llevaron a, pues, a tomar decisiones que hoy les he relatado, que son esas heridas que a pesar de no ver a mis hijas ya casi más de 5 años, que ellas no me quieren ver, soy feliz, transmitiendo el amor de Dios, y me dan ganas de llorar, no por tristeza, sino por alegría, porque sé que cada vez que me dan ganas de llorar y que soy una mujer fuerte, Dios me está consolando. Entonces, siento que, perdón que me esté quebrando, pero siento que cuando me sucede esto es porque Dios me está dando una palmarada y me está diciendo, bien que lo contaste, bien, qué bueno que lo contaste, pero aquí estoy yo, y aquí está, enfrente de todos ustedes, siempre cuidándonos y siempre diciéndonos, aquí estoy, llamándonos por nuestro nombre y diciéndonos, arrepiéntete de todo, conviértete al Evangelio, escucha mi voz, pero hay algo que no sana si no lo hacemos, perdonar. Yo he perdonado a Nicolás, porque después de ese retiro he vivido otros retiros de sanación que les recomiendo muchísimo. Rise Up, ID, Restáurame, Emaús, que así como hacer ejercicio, tenemos que hacer también ejercicio para el alma. Y me han fortalecido y me han dado a entender lo que quiere Dios de mí. Quiere que hable de Él, que difunda su palabra, que le lleve a todo el mundo el Evangelio. Y yo tengo a mis hijas y a su papá, los tengo consagrados al Santísimo Sacramento, rezo muchísimo por ellos, porque Dios hace todas las cosas nuevas y no hay enfermedad que Él no cure, no hay dolor que Él no cure. Y hoy les puedo decir con gran alegría que doy gracias por todo lo que he vivido, porque soy una mujer muy feliz, duermo muy tranquila, me rodeo de mucha gente que ama a Dios, que antes no tenía yo esa red de apoyo, por eso estaba yo en la soledad. Hay que rodearse de gente que te ame, que ame a Dios primero que nada, y hay que consultar a Dios antes que nada. Yo lo vivo como esa experiencia, y que a pesar de ser un académico que toda mi vida se ha dedicado a dar clases, hoy Dios me está pidiendo dar mi testimonio, y doy muchísimas gracias por darme el espacio para tocar muchos corazones, y que nunca se olviden de perdonar, de acercarse a los sacramentos y de siempre estar atentos a lo que el Espíritu Santo les quiera decir. Muchas gracias, Belén, muchas gracias a todos por escucharme, y espero que sus corazones sean tocados por esta historia que más de terror es una historia de amor. Gracias.